Bueno, es bueno estar de regreso. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy complejo. Se llama El camino de la obediencia. Es una conferencia sobre salud, pero es una conferencia sobre salud con una diferencia. Tiene algunas de las declaraciones más controvertidas de los escritos del espíritu de profecía. Algunas de estas declaraciones hoy se están utilizando para desacreditar el espíritu de profecía. Y se están escribiendo libros de un nuevo orden con ese fin. Sé que la mayoría de las personas pasan por alto muchas de las declaraciones que vamos a discutir y piensan que realmente no se aplican a nosotros. Sé que muchas personas agradables y buenas piensan que este no es un tema tan serio y por qué deberíamos preocuparnos por eso. No estoy dando esta conferencia para condenar a nadie, porque la mayoría de las personas que hacen todas las cosas que estarán en esta conferencia son amigos míos, colegas míos, y no es la intención condenar en absoluto, sino colocarlo en un marco de verdad presente y ver si encaja bien, entonces podemos usarlo, y si no encaja, entonces podemos rechazarlo. Así que, viendo que hay tanta controversia sobre el tema, ¿por qué es importante y qué hacemos al respecto? En la charla anterior que tuvimos, hablé sobre los aspectos químicos y los aspectos físicos de alguna de estas cosas. Así que esta noche quiero hablar más sobre los aspectos espirituales. Pero los dos se superponen, por lo que no siempre es fácil separarlos. Entonces, ¿cuál es el camino de la obediencia? El camino de la obediencia a Dios es el camino de la virtud, de la salud y la felicidad. El plan de salvación, como se revela en las Sagradas Escrituras, abre un camino por el cual el hombre puede asegurar la felicidad y prolongar sus días sobre la tierra, así como disfrutar del favor del cielo y asegurar esa vida futura que se mide con la vida de Dios. La seguridad de la aprobación de Dios promoverá la salud física. Esa es una declaración muy interesante. Fortifica el alma contra la duda, la perplejidad, el dolor excesivo, que tan a menudo minan las fuerzas vitales e inducen enfermedades nerviosas de un carácter muy debilitante y angustiante. El Señor ha prometido su palabra infalible de que sus ojos estarán sobre los justos y su oído atento a sus oraciones. No creo que nadie debería tener un problema con eso, porque incluso en el mundo natural sabemos que una buena espiritualidad mejora la salud. Así que no hay nada malo en esas declaraciones. Ahora, si vamos al principio y razonamos de causa a efecto y desde el principio hasta el final, entonces deberíamos ser capaces de discernir un patrón en las escrituras y luego tal vez recoger ese mismo patrón en el espíritu de profecía y luego ver cómo nos afecta y lo que implica. Génesis 1:29 y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahora bien, en inglés la versión King James usa dos palabras similares, una para comida y otra significa carne como lo pensamos hoy. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde os será para comer. Y fue así. Entonces, según este versículo, en el principio era una dieta vegetariana basada en plantas. No hay nada de naturaleza animal en la dieta original. Y luego leemos en Génesis capítulo 3, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Bien, entonces
Obviamente, cuando las condiciones se deterioraron después de la caída y la tierra fue maldecida y no rindió como lo hizo antes, se añadieron los vegetales. Todavía no hay carne en esa dieta en absoluto. Así que esa fue la dieta antediluviana, después del pecado. Tenías una dieta precaída y una poscaída. Ahora, lógicamente, cuando se trata de la restauración del plan original, ¿a dónde deberíamos ir? Al original. ¿No es así? Pero viendo que estamos viviendo en un mundo donde la tierra ha sido maldita, estamos atrapados con una dieta de frutas, granos, nueces, semillas y vegetales. Esa es la dieta según las escrituras. Leemos en el espíritu de profecía, Dios le dio a nuestros primeros padres el alimento que Él diseñó que comieran. Suena lógico. Era contrario a su plan quitarle la vida a cualquier criatura. No había muerte en el Edén. El fruto de los árboles del jardín era el alimento que el hombre necesitaba. Dios no le dio permiso al hombre para comer alimentos animales hasta después del diluvio. Todo con lo que el hombre podía subsistir había sido destruido y por lo tanto el Señor en su necesidad le dio permiso a Noé para comer de los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Pero el alimento animal no era el artículo alimenticio más saludable para el hombre. Nuevamente, solo puedo decir que es bíblico, es lógico, tiene sentido. Después del diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. ¿Eso suena algo controvertido? Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Bueno, si lees las escrituras, verás que la expectativa de vida después del diluvio se redujo a la mitad de repente. Cuando llegas al tiempo de Peleg, de nuevo, se redujo. Para cuando llegas a Abraham, son 180 años. Para cuando llegas a Moisés, son 120 años. Para cuando llegas a David, es más o menos lo que tenemos en las mejores sociedades hoy, de 70 a 80 años. Así que obviamente ha habido un declive. Otra declaración, pero las palabras de nuestro maestro para nosotros fueron, como el hombre piensa, así es. La carne de animales muertos no era el alimento original para el hombre. Al hombre se le permitió comerla después del diluvio porque toda la vegetación había sido destruida. Pero la maldición pronunciada sobre el hombre, la tierra y todo ser viviente había hecho cambios extraños y maravillosos. Desde el diluvio la raza humana ha estado acortando su periodo de existencia, degeneración física, mental y moral. La degeneración está aumentando rápidamente en estos últimos días. Así que parece que hay una tendencia a empeorar cada vez más y si solo miro mi propia vida, puedo estar de acuerdo en que hay una tendencia definitiva a empeorar cada vez más. Ahora echemos un vistazo a la ciencia. Esta es la revista de la Asociación Médica Estadounidense y echemos un vistazo el consumo de carne roja y la mortalidad. Los resultados de dos estudios de cohorte prospectivos y hay una gran cantidad de autores ilustres que concluyen que el consumo de carne roja está asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular total y mortalidad por cáncer. La sustitución de otras fuentes de proteínas saludables por carne roja está asociada con un menor riesgo de mortalidad. La carne es una importante fuente de proteínas y grasas en la mayoría de las dietas. Evidencia sustancial de estudios epidemiológicos muestra que el consumo de carne, particularmente de carne roja, está asociado con un mayor riesgo de diabetes, enfermedad cardiovascular y ciertos cánceres. Varios estudios también sugieren un riesgo elevado de mortalidad asociado con el consumo de carne roja y de hecho han aislado sustancias químicas que parecen hacer posible este deterioro.
lo que lleva a la inflamación y también a acortar la esperanza de vida, por lo que biológicamente esas afirmaciones tienen sentido. Un estudio muestra cómo la carne estimula el crecimiento del cáncer. Noticias naturales. ¿Le gusta comer carne? Considera esta verdad poco apetitosa. Cuando devora un buen y jugoso filete de hamburguesa, está contribuyendo a la inflamación que alimenta los tumores en tu cuerpo. De hecho, comer una dieta rica en carne roja se ha relacionado durante mucho tiempo con una serie de enfermedades, incluidos varios tipos de cáncer. Pero, ¿qué tiene el consumo de carne que podría afectar el crecimiento del cáncer? Ahora, los científicos de la Universidad de California han encontrado un mecanismo que explica cómo comer carne roja y leche podría estimular el crecimiento de tumores malignos. Y este estudio fue dirigido por un médico llamado Ajit Barki y sugiere que se induce la inflamación, lo que resulta en estas enfermedades debilitantes, por lo que la ciencia lo confirma. ¿Y cuál es la recomendación de la fraternidad científica moderna? ¿Qué dicen? Bueno, aquí, primero su currículum, por así decirlo. Dice que en su investigación estudiaron una molécula de azúcar o glicón no humana conocida como Neu5Gc. Aunque esta molécula no se produce de forma natural en el cuerpo humano, se incorpora al tejido humano si usted come carne roja. El cuerpo desarrolla anticuerpos contra esa sustancia y esta respuesta inmune podría potencialmente desencadenar una inflamación crónica de bajo grado, estimulando el crecimiento del cáncer. En una declaración preparada para los medios, explicaron que los científicos han reconocido durante algún tiempo que la inflamación crónica para estimular el cáncer y luego la recomendación para cualquier interesado en reducir la inflamación es dejar de comer carne y productos lácteos. Su primera recomendación, ciencia, no el espíritu de profecía. Ahora bien, cuando consideramos hace 120 años, cuando se escribieron esas declaraciones, exactamente lo opuesto habría sido lo que los medios proclamaran. Así que nuevamente tenemos este contraste entre lo que está escrito en el espíritu de profecía y lo que el mundo médico de la época realmente habló. Dice, concentrarse en una comida de estilo mediterráneo con muchas frutas, vegetales, cereales integrales, aceites de oliva y nueces, eso me suena muy bíblico. Estos bajan los niveles de inflamación. No fumen, particularmente el humo de segunda mano. Conozcan sus aceites. Eviten todas las grasas trans que causan inflamación, aceites parcialmente hidrogenados. Y en su lugar usen omega 3, que combate la inflamación, como la linaza, el aceite de canola y las nueces en su dieta. Quiero decir, podría haber citado esto directamente del espíritu de la profecía, porque dice las mismas cosas. La ciencia respalda el espíritu de profecía. Si necesita perder peso, la investigación ha demostrado que una cintura que mide 40 pulgadas en un hombre y más de 35 pulgadas en una mujer es un signo probable de inflamación alta. No escatime en sueño, desestrésese. Bueno, sugieren yoga, meditación, cualquier forma de caminar o ejercicio, cualquiera de esos. Bueno, llamémoslo espiritualidad. La recomendación de la fraternidad científica moderna en las revistas médicas científicas no es mucho mejor que eso. Aquí hay otro enlace. La Organización Mundial de la Salud vincula el consumo de carne procesada con el cáncer. Los hot dogs, el tocino y otras carnes procesadas aumentan el riesgo de cáncer de colon, estómago y otros cánceres, dice la Organización Mundial de la Salud. Esto es de conocimiento común. Y sin embargo, la gente se rebelará contra las declaraciones en el espíritu de la profecía que Dios, en realidad, en mi opinión, estableció para nuestro bien. Isaías 11:6 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, y la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja.
Así que la Biblia predice que en el mundo futuro volveremos a la dieta original. Ahora, ¿es solo cuestión de salud? Porque algunos vegetarianos no viven mucho más que los no vegetarianos y algunos veganos tampoco viven más que otros. Y hay muchos factores que afectan su salud y su longevidad. Pero, ¿qué pasa si tiene un efecto en la mente? ¿Eso hace una diferencia? Y si tiene un efecto en su discernimiento, ¿eso haría una diferencia en términos de donde nos encontramos en la determinación de lo correcto y lo incorrecto y hacia dónde vamos en las corrientes del tiempo? Así que tal vez no sea solo una cuestión de lo que como, sino también de cómo afecta mi pensamiento. Isaías 11:11 dice: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará perdón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Cuándo fue la primera vez que reunió su pueblo? Cuando lo sacó de Egipto. Y vendrá una segunda vez justo antes del fin, cuando Dios reunirá nuevamente a su pueblo de todas las naciones. Y tenemos que preguntarnos bíblicamente cómo trató con las naciones o con los hijos de Israel cuando los sacó la primera vez. ¿Y se debe esperar un paralelo cuando los saque la segunda vez? ¿No es esa una pregunta lógica? Bueno, echemos un vistazo la primera vez. Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Así que, ¿fue la dieta que se les dio a los hijos de Israel como una prueba de obediencia? ¿Sí o no? Sí, obviamente. Ahora, si hizo esa en la primera reunión, ¿no podemos esperarla en la segunda? ¿Por qué entonces la dieta no debería ser una prueba de obediencia en la segunda reunión también? Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Les gustó el maná que recibieron? No tuvieron problemas con el maná, pero tuvieron problemas con la ausencia de carne. Querían algo más con él. Y entonces el Señor finalmente cedió y se lo dio. Y dijo: Os lo daré, y yo lo daré hasta que os salga por las orejas, hasta que lo aborrezcas. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ahora estamos en camino a la Canaán antitípica. Deuteronomio 19 dice: Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Existe una conexión entre lo espiritual y lo físico aquí? Solo estoy citando la Biblia ahora, porque la gente habla sobre el espíritu de profecía como si fuera demente cuando dice las mismas cosas que dicen las escrituras.
Así que apeguémonos a las Escrituras primero antes de ir a la otra. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne. Perdón, santificaos y comeréis carne. Así que la carne va a ser buena para ellos porque deberían santificarse a sí mismos. No, debían santificarse a sí mismos para resistir lo que no era bueno para ellos. Porque habéis llorado en los oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera carne a comer? Ciertamente mejor nos iba mejor en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos, ni 5, ni 10 días, ni 20 días, sino que un mes entero, hasta que os salga por las narices y las aborrezcas. Así que, ¿están siendo santificados por lo que iban a disfrutar? Obviamente no. Por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? La escritura es muy clara. Dios no estaba contento cuando él llevó a un pueblo de regreso a una forma original de comer y ellos requirieron otra. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hattaavah, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Bien, análisis de las Escrituras. Dios quiso santificarlos para que pudieran disfrutar de la carne, ¿no? Obviamente no. Santifíquense para que pudieran resistirlo. Y aquellos que eran glotones y lo agarraron y lo metieron entre sus dientes mientras todavía lo empujaban, la ira de Dios se encendió contra ellos. Esto es escritura, no es espíritu de profecía. Así que vayamos a Patriarcas y Profetas. Durante este periodo de espera tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. ¿Suena eso lógico? Ahora es el supuesto falso profeta hablando. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida, que fluía leche y miel. Les había sido prometido a condición de que obedecieran, pero habían perdido de vista ese requisito. Algunos sugirieron el regreso a Egipto, pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la mayoría del pueblo decidió no esperar más a Moisés. Y si miramos allí en los Salmos, bueno, primero veamos cuánto recogieron. Eran tan glotones por la carne que lo mínimo que recogieron fueron 10 gomeres. Ahora bien, un gomer es 220 litros. Así que eso es 2.200 litros de carne o de 80 a 100 fanegas. Esa es una tina de baño llena de carne. Eso es lo que recogieron. En los Salmos dice, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió debilidad sobre ellos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es debilidad además de una pérdida de discernimiento? Entonces hay una pérdida de discernimiento cuando comes lo que Dios dijo que no es lo mejor para ti. Y es lo más peligroso para el pueblo de Dios. Cuando perdemos el discernimiento y ya no podemos distinguir entre el bien y el mal, y lo malo parece verse bien, entonces estamos en problemas.
entonces estamos en problemas muy profundos. La reforma pro salud debía ser una bendición. Salmo 105:37 lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. La luz que Dios ha dado y que continuará dando sobre la alimentación debe ser para su pueblo hoy lo que el maná fue para el pueblo de Israel. En otras palabras, la prueba que existió entonces volverá a venir al final, y acabamos de leer esa escritura anteriormente. Extenderé mi mano una segunda vez para reunir a los hijos y puedo asumir que la forma en que Dios trata con sus hijos será similar porque Dios no vacila. Porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y por qué debería tener una forma diferente de tratar con eso? Ahora, a los hijos de Israel se les permitió volver a sus caminos una vez que se promulgó la tipología. Pero tipológicamente, a lo largo de las Escrituras, hay ejemplos en los que Dios muestra claramente que nada ha cambiado. Y cuando miras la palabra de Daniel, la gente del juicio, la gente del tiempo del fin, ¿qué estaba haciendo Daniel? ¿Cómo estaba viviendo? Él era un ejemplo de los que vivían en el final. Así que toda la nación fue un tipo en el camino por el desierto. Luego los individuos se convirtieron en los tipos, los Daniels, los Juan el Bautista, se convirtieron en los tipos para el final. Y al final tendrás otra reunión y luego tendrás la misma experiencia en otro nivel que los hijos de Israel tuvieron. El carácter de Daniel es presentado al mundo como un notable ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer por los hombres caídos por naturaleza y corrompidos por el pecado. El relato que tenemos de su vida noble y abnegada es un motivo de aliento para el común de los hombres. De él podemos obtener fuerza para resistir noble y firmemente la tentación, y con la gracia de la mansedumbre perseverar en todo lo recto, bajo la más severa prueba. Aquellos que aprovechen al máximo sus oportunidades, quienes se colocan en una relación correcta con Dios, serán recompensados tal como lo fue Daniel. Leemos de él de que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con las porciones de la comida del rey, ni con el vino que bebía, por lo que pidió al príncipe de los eunucos que no se contaminase. Dios había puesto a Daniel en gracia y tierno amor con el príncipe de los eunucos, y el príncipe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque ¿por qué ha de ver vuestros rostros peores que los hijos que son de vuestra especie? ¿Qué? ¿Quieren comer comida vegetariana? Se van a ver enfermizos. ¿Oímos el mismo ruido hoy? ¿No dice todo el mundo eso? ¿El vegetariano es una mala hierba? Eso es lo que piensan. Parece una zanahoria con una ramita de perejil en la nariz. Prueba a tu siervo, te lo ruego, 10 días, dijo Daniel, que nos den legumbres, es decir, alimentos vegetales, y agua para beber. Entonces que nuestros rostros sean mirados hacia ti y hacia los rostros de los hijos que comen la porción de la carne del rey. Y luego tú entonces mira por ti mismo, y si nos vemos peor, bien, pero si nos vemos mejor, entonces danos lo que pedimos. Ahora, hemos demostrado esto muchas veces en nuestra vida. Hemos tenido personas que han sido devastadas por la enfermedad y nos vemos como hijos de Biafra, sentados en nuestra mesa, y 10 días después hubo un cambio total. 10 días pueden y lo harán. Ahora, algunos dirán, sí, pero Daniel era solo vegetariano cuando ayunaba. De lo contrario, no era vegetariano. ¿Qué leemos entonces en el Youth Instructor? Y ahora que Daniel y sus compañeros fueron llevados a la prueba, se colocaron totalmente del lado de la justicia y de la verdad. No actuaron caprichosamente, sino inteligentemente. Decidieron que así como la carne no había compuesto su dieta en el pasado,
¿Por qué el joven le diría al príncipe de los eunucos, danos legumbres? ¿Estaba a dieta? No, era su estilo de vida, obviamente. Tampoco sería incluida en su dieta en el futuro. Y como el uso del vino había sido prohibido a todos los que debían ocuparse en el servicio de Dios, decidieron de no participar de él. Ahora en día la gente dice, bueno, la gente bebía vino en los viejos tiempos, la gente ha estado bebiendo vino todo el tiempo. ¿Se les permitía a los sacerdotes beberlo? No. ¿Son las personas de los últimos tiempos consideradas sacerdotes de Dios? Así que eso solo debería resolver el asunto. Entonces sí, era vegetariano. Y Juan el Bautista, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora, dicen, Jesús comió pescado, Jesús comió cordero, Jesús comió con los publicanos, Jesús hizo todas estas cosas. ¿Estás diciendo que no puedo hacer yo estas cosas? ¿Hubo una prohibición, incluso en el tiempo de Jesús, para que alguien no lo hiciera? Obviamente, Juan el Bautista vino no comiendo y bebiendo. Jesús vino comiendo y bebiendo. Ahora, esto suena muy extraño. ¿Comió Jesús carne inmunda? Obviamente no. ¿Por qué no? Porque la Biblia lo prohibía y él no iría en contra de eso. ¿Bebería vino fermentado? No. Por supuesto que no embriagaría a su cerebro. ¿El diablo tiene algo contra él en términos de la ley? No. Así que Jesús fue muy preciso, pero se encontró con la gente donde estaban en esa etapa. Pero dijo, anhelo elevarte a un plano superior, pero no te lo puedo decir porque no podrás manejarlo. Así que con sutileza, introdujo las verdades que eran necesarias, y Juan el Bautista vino, no comiendo ni bebiendo. ¿Está bien? ¿Qué comió? Juan se separó de amigos y de los lujos de la vida, la sencillez de su vestimenta, un manto tejido con pelo de camello. Era un reproche constante a la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos. No era una prenda áspera y horrible, era una prenda normal, tejida de pelo de camello. Era una prenda bastante especial, pero no era llamativa como todas esas ropas elegantes e importantes. Era simple y era efectiva. Era un reproche constante a la extravagancia y su dieta. Ahora el espíritu de profecía dice puramente vegetal, de langostas y miel silvestre. ¿Cómo se juntan esas dos? Bueno, no era langosta, la planta de langosta, algarrobas. Algarrobas, que es la misma que se refirió a aquel hombre que comió con los cerdos más tarde. Comió las vainas y volvió en sí. Eso es lo que comían los pobres y estaba mal visto comer esta comida vegetariana. Pero la primera vez que el hijo perdido volvió en sí, cuando no podía permitirse los lujos y tuvo que comer comida sencilla, su cerebro se aclaró. Y entonces comió langostas y miel silvestre. ¿Qué es miel silvestre? En realidad es un alimento de origen vegetal. Es solo néctar transformado. Así que al final, el gran tema de la reforma es ser agitado, y Juan el Bautista es un tipo del mensaje de Elías, y el mensaje de Elías viene al final, y entonces el Juan el Bautista antitípico de Dios no deberían tener un estilo de vida de no comer ni beber lo que come el mundo. ¿Sí o no? Así que es bíblico, no es solo del espíritu de profecía. En los granos, las frutas, las verduras y las nueces se encuentran todos los elementos que necesitamos. Si venimos al Señor con una mente sencilla, Él nos enseñará cómo preparar una alimentación saludable, libre de la infección de la alimentación a base de carne. Dios va a guiar a su pueblo de regreso a la dieta original del Edén. ¿Vamos a tener un enemigo en el camino?
Vamos a tener una multitud mixta en medio de nosotros que va a gritar como locos y decir que regresemos a las ollas de carne de Egipto. Sí. Manuscrito Release tomo 8. La mantequilla nunca se recomendará en un momento en que este era el único alimento. ¿Se recomienda la mantequilla como fuente de alimento saludable hoy en día? ¿Sí o no? No. Si tiene una enfermedad cardiovascular, evita la mantequilla, evita la mantequilla. Eso es lo que dice el mundo. Y después de un tiempo, la leche será descartada por completo. Porque la enfermedad en los animales está aumentando en proporción al aumento de la maldad entre los hombres. Llegará el tiempo en que no habrá seguridad en usar huevos, leche, crema o mantequilla. ¿A qué clase de dieta suena eso? Es una dieta vegetariana, vegana, nos guste o no. Puedes protestar y hacer lo que quieras, pero esa era la dieta original. Y dice que vamos a volver allí. Aquí hay otra cita. Según la luz que se me ha dado, no pasará mucho tiempo hasta que tengamos que dejar toda clase de alimento de origen animal. Eso es suficientemente claro. Aún la leche se tendrá que descartar. Las enfermedades se multiplican rápidamente. La maldición de Dios descansa sobre la tierra, porque el hombre la ha transformado en una maldición. Los hábitos y las prácticas de los seres humanos han colocado la tierra en una condición tal que la familia humana debe sustituir los alimentos de origen animal por otros. No tenemos ninguna necesidad de alimentos a base de carne. Dios puede proporcionarlos alguna otra cosa. Eres tan bendecido en este país, puedes entrar a cualquier supermercado y obtener todo directamente de la estantería. ¿Quieres queso? Puedes tener queso vegano. Sí, aquí tienes queso vegano. ¿Puedo tener carne vegana? Sí, aquí tienes carne vegana. Puedes conseguir todo lo que quieras. No hay excusa en este mundo porque Dios ha dado algo más y ha dado habilidad culinaria para hacerlo. No hay seguridad en comer carne de animales muertos y en poco tiempo la leche de vaca será excluida de la dieta del mandamiento de Dios que mantiene a la gente. En poco tiempo no será seguro. Esto fue escrito en 1901. En poco tiempo no será seguro usar para nada que provenga de creación animal. Ahora, espíritu de profecía, ¿estás loco? ¿Eres fanático? ¿La gente se adhiere a él? ¿Algunos lo hacen? ¿La mayoría? No, la mayoría no lo hace. Los ministros dan el ejemplo, la mayoría no lo hace. Si se hace uso de la leche, debe ser bien esterilizada, pues con esta precaución hay menos peligro de enfermedad. La mantequilla es menos nociva cuando se la come con pan asentado que cuando se la emplea para cocinar. ¿Cómo podría esta persona haberlo sabido cuando no había evidencia de lo que sucede cuando las grasas se oxidan al calentar? ¿Cómo se forman los radicales libres? Este es un consejo tan sensato que la fraternidad moderna solo se ha dado cuenta en los últimos tiempos. No hay forma de que pueda decir que esa no es una declaración veraz. Así que, si se esteriliza su leche es mejor, pero ¿qué es aún mejor? Nada. Ella lo dice claramente, hay que dejarlo, así que algunas personas dicen, oh, está esterilizado, puedo beberlo. El consejo es nada. Pero por regla general es mejor abstenerse de ella. El queso merece aún más objeciones, es absolutamente impropio como alimento. De hecho, nunca debería introducirse en el estómago. Todo el mundo sabe que lleva horas y horas y horas y horas digerirlo y que la caseína es altamente alergénica y que causa muchas de las enfermedades escleróticas en el mundo actual. Es actualmente inadecuado para la alimentación. No se puede vivir demasiado livianamente cuando se estudia tan constantemente. Tu padre y yo, en otras palabras, Jaime White, está todavía vivo cuando escribió esto. Hemos desechado la leche, la crema, la mantequilla, azúcar y carne enteramente desde que llegamos a California. Tenemos la mente mucho más clara y el cuerpo mucho mejor. Vivimos muy claramente, no podemos escribir a menos que vivamos con sencillez. La reforma sanitaria es progresista. No puedes tomar una declaración desde el principio donde dice usa buena leche y usa buenos huevos y usa bueno esto y usa bueno aquello en lugar de comer toda esa carne. No puedes usar eso si la reforma
de salud es progresista y compararla con una declaración final que dice que llegará el momento en que tendrás que renunciar a todo. Incluso dice, lo he dejado todo porque el momento ha llegado. Hay una manera para lidiar con eso. Puedes fácilmente sacar algo de contexto y decir, oh, mira, aquí ella dice, escribe, no discutas con la gente. Dice que no debes comer cerdo. ¿Quién te dio ese consejo? ¿Quién te dio ese mensaje? No había un mensaje de reforma de salud en ese momento. Así que la reforma de salud es progresista. Y luego lo mismo con los hijos de Israel. Dios tuvo que reintroducir su mensaje de salud a través de Moisés antes que llegaran a sus ascensos. Así que este es el consejo que tenemos para el tiempo en el que vivimos ahora mismo. No podemos hacer ahora lo que nos aventuramos a hacer en lo pasado con respecto al consumo de carne. Siempre ha sido una maldición para la familia humana, pero ahora lo es en forma particular dentro de la maldición que Dios ha pronunciado sobre los rebaños del campo, debido a la transgresión y el pecado del hombre. La enfermedad entre los animales está llegando a ser cada vez más común y nuestra única seguridad ahora consiste en dejar la carne enteramente. Disculpe, ¿eso se aplica también a la leche y a los huevos? ¿Qué dice la fraternidad científica? Las enfermedades animales están en aumento debido al cambio climático, advierte la industria. Encontrarán cualquier excusa por la que está en aumento, así que olvídense de sus idiosincrasias. El hecho es que las enfermedades animales están en aumento. ¿De cuándo es este artículo? Diciembre de 2015. Enfermedades animales en aumento. Dicen que es el calentamiento global, no es el pecado. Luego habla de los diversos problemas que se considera que ha surgido el virus Shala de África. Es ahora una enfermedad que está apareciendo y está afectando la producción de leche, malformación en recién nacidos. Y según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades en abril de 2012, el mismo número total de rebaños infectados con SPVB fue de 3.444. ¿Quieres elegir entre ellos? ¿La enfermedad está aumentando? Sí. Estas son enfermedades que no ocurrirían antes. Acá hay otro artículo científico. La muerte humana por enfermedades animales está en aumento. ¿La enfermedad está aumentando en proporción a la maldad del hombre? Se estima que 50 millones de personas contrajeron enfermedades de animales como perros, ganado, pollos y mosquitos entre 2000 y 2005. Según un nuevo estudio, 78,000 de ellos murieron. El hallazgo revela que la urgencia mundial de que los médicos se mantengan alerta cuando se trata de enfermedades zoonóticas de animales y humanos. Al observar los estudios pasados, los virólogos han descubierto que las enfermedades responsables parecen estar aumentando. ¿Falso profeta o aceptado? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades zoonóticas más importantes? Algunas conocidas son las enfermedades del Lyme, la rabia, el ébola, la peste bubónica, el VIH. ¿Esas enfermedades son las que han existido desde siempre o están aumentando hoy en día? Todas son prácticamente nuevas. Así que, ¿qué ha sucedido? Hoy en día se conocen más de 200 enfermedades zoonóticas que se han transferido a los humanos desde murciélagos, ratas, perros, monos y mucho más. En los viejos tiempos, los virus eran específicos de la especie. La gripe canina era la gripe canina. La gripe felina era la gripe felina. La gripe aviar era la gripe aviar. Ya no. Estas se han convertido en enfermedades humanas. Cruzan la barrera de las especies. Son estudios completamente nuevos. Centro Médico de la Universidad de Baylor. La influenza aviar ha sido reconocida recientemente como una nueva enfermedad infecciosa emergente que puede representar una amenaza para la salud pública internacional. Los acontecimientos más recientes llevan a la creencia de que el virus podría convertirse en la causa de la próxima pandemia de influenza. Matadero, quemaduras de ganado, desesperación, consumidores, muertes en la granja. De repente, el virus de la fiebre aftosa se vuelve transpacífico y salta la barrera de la especie y ataca a los seres humanos. Tenemos a la gripe aviar,
el temor de la gripe aviar en Puerto Elizabeth. Varios avestruces en el Cabo Oriental han muerto de gripe aviar, también conocido como el virus de la influenza aviar. Quiero decir, viví en esta zona. Puse en cuarentena en mi calle. La policía estaba bloqueando barricadas y fui a ellos y les dije que podían venir a dormir en nuestra casa. ¿Por qué deberían pasar frío toda la noche? Pueden turnarse para dormir en una buena cama. Y hablé con ellos y les dije, ¿saben? ¿Están buscando carne? ¿Qué están buscando? ¿Están buscando avestruces? Sí, están buscando cerdos. Sí, ¿por qué están buscando cerdos? No podemos decírselo. Yo les diré por qué. Es por el virus Enatic. Ok. Bien, la gripe de 1918 que acabó con 1.000 millones de personas. Esa era la mayor parte de la población de la Tierra en aquellos días, casi la mitad. Dijeron que saltó de una a otra y estamos esperando lo mismo muy pronto. Asia enferma, informe especial sobre el brote de la gripe aviar. Las industrias introducen productos en los huevos o alimentan a los animales para aumentar las medidas de la proteína, para aumentar los precios de estos productos. La humanidad está siendo envenenada con todo tipo de enfermedades. Aquí hay otra del 26 de febrero de 2016. Como su pariente cercano, el virus del Nilo Occidental, el virus de encefalitis japonés se propagó por los mosquitos, los chupadores de sangre. Se alimentan de los pájaros enfermos y los cerdos recogen el patógeno y lo pasan a su siguiente comida. ¿La enfermedad está aumentando? ¿Por qué querrías comer estas cosas si la enfermedad aumenta en proporción a la maldad del hombre? Los Angeles Times, El Cairo, 16 personas en Egipto han muerto por el virus H1N1 y se está extendiendo por África y el norte. Huevos mortales. Todo tipo de elementos infecciosos y bacterias como la salmonela y todo esto, y Campylobacter, y luego, por supuesto, tienes todo el problema de la contaminación, y a medida que subes en la cadena alimentaria, descubres que hay una concentración terrible de productos hasta que llegas al nivel superior. Así que si quieres saber por qué todas las focas están muriendo en el mundo hoy en día, por cientos, y aparecen muertas en las aguas, es porque están acumulando toxinas, especialmente TBT y otras similares en su carne. Y tenemos señales de pescado contaminado, pero incluso los inuits en Canadá y el norte tienen altos niveles de PCB en su sangre como consecuencia de comer pescado capturado allí mismo en el norte donde no hay contaminantes. Así que sí, la enfermedad está aumentando. Ni hablar de la BSE, que afecta incluso a niños pequeños. La carne nunca fue el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de la enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces si hubieran visto a los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Se rieron de estas declaraciones, pensaron que eran ridículas. ¿Cómo puede una anciana decir estas tonterías? Si se usa leche debe ser esterilizada completamente, será menos peligroso. No se debe introducir el queso. Hemos leído eso. Pronto nunca se recomendará la mantequilla debido al aumento de enfermedad. Estas son las enfermedades asociadas a la leche. Síndrome de fatiga crónica, dolores de cabeza tensionales, dolor musculoesquelético, hiperactividad, cama boda, alergias y congestión, asma, arteriosclerosis temprana, diabetes juvenil, acné, artritis reumatoide, cáncer de próstata, hiperplasia, enfermedades neurálgicas, esclerosis múltiples, todas asociadas con la leche, todo en la literatura. Entonces, ¿estaba ella loca o solo son los hechos? Según la luz que se me ha dado, no pasará mucho tiempo hasta que tengamos que dejar toda clase de alimento de origen animal. Aún la leche se tendrá que descartar.
¿Suena ilógico o suena aceptado? ¿Ese es el único problema? En poco tiempo la leche de vaca será excluida para el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. No será seguro usar nada que provenga de producto animal. Hemos dejado la leche, etcétera. Así que echemos un vistazo al discernimiento y esta es la esencia de la cuestión. Vimos bíblicamente que tenían que santificarse y si eran glotones, mientras la carne todavía estaba entre sus dientes, eran golpeados y había debilidad en sus almas. Habían perdido algo en su mente. Entonces, ¿qué tiene que decir el espíritu de profecía? Ahora me estoy metiendo en problemas. Que ninguno de nuestros ministros presente un ejemplo malo en el consumo de carne. Vivan ellos y sus familias a la altura de la reforma pro salud. No animalicen nuestros pastores, sus propias naturaleza y la naturaleza de sus hijos. Niños cuyos deseos no han sido restringidos son tentados no solo a complacer los hábitos comunes de la intemperancia, sino también a dar rienda suelta a sus bajas pasiones y a desatender la pureza y la virtud. Ellos son guiados por Satanás, no solamente a corromper sus propios cuerpos, sino a susurrarles a otros sus comunicaciones perversas. Si los padres están cegados por el pecado, a menudo dejarán de discernir estas cosas. Aquí hay un elemento espiritual. Esto se vuelve fascinante. Alístense nuestros ministros y colportores bajo el estandarte de la estricta temperancia. Nunca se avergüencen de decir no, gracias, no como carne. Tengo escrúpulos de conciencia contra el comer carne de animales muertos. Si se ofrece té, rechazadlo. Dando la razón que os induce a hacerlo. Explicad que es perjudicial y aun por cuanto tiempo sea estimulante, el estímulo pronto pasa y se siente una depresión correspondiente. ¿Viste eso? Ahora discutimos eso la última vez. ¿Recuerdan los efectos hiperglucémicos y por qué se instala depresión y todos esos problemas? Y luego esta terrible declaración. ¿Podemos tener confianza en los ministros que en las mesas donde se sirve carne se unen a otros para comerla? Por lo que afecta el discernimiento. Ahora, no estoy diciendo que vigilen a sus hermanos y se convierten en policías. Por favor, no me malinterpreten. Es un consejo para cualquiera y pueden elegir aceptarlo o rechazarlo. No se trata de juzgar. Es mostrar los hechos sobre los cuales todos pueden basar su decisión. Los intereses de la causa de Dios no han de encomendarse a hombres que no tienen relación con el cielo. Los que son desleales a Dios no pueden ser consejeros seguros. No tienen la sabiduría que viene de arriba. No debe confiarse en ellos para que pronuncien juicio en asuntos relacionados con la causa de Dios, asuntos de los cuales dependen tan grandes resultados. Si seguimos su juicio, seremos puestos sin lugar a dudas en situaciones muy difíciles y retardaremos la causa de Dios. Cuando comienzas a comer como el mundo, comienzas a pensar como el mundo. Comienzas a discernir como el mundo. Ya no puedes discernir la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto y te metes en problemas. Algunos ministros manifiestan poco interés en la reforma pro salud porque se opone a su práctica de complacencia propia. ¿Por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismos. En algunos lugares, esta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. Ningún hombre, eso es bastante serio, debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen alimenticio. Porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Eso es duro. En mi propio país, solo conozco un puñado de ministros que no comen carne.
Podemos preguntarnos por qué tenemos tanta confusión en nuestras filas con cada viento de doctrina soplando y todos acusando a todos los demás y los puñetazos están volviendo cada vez más y más porque a medida que te atrincheras en tu forma de pensar ni siquiera puedes imaginar que el otro pueda ser diferente debido a otra perspectiva que ni siquiera te das cuenta. ¿Qué entonces? Visitaron sus hermanos y en la mesa revelaron sus principios de comer carne, beber té, café y harían algún comentario con respecto a que no eran tan rectos como algunos de sus hermanos y hermanas. Estos hombres no estaban haciendo ese progreso en las cosas divinas que debían hacer los maestros seguros. Así que si quieres determinar lo que es correcto e incorrecto, no significa que vayas a cada vegetariano y digas que debe tener sentido porque el mundo de la nueva era también come así. Tienes que tener una conexión espiritual y tienes que estar basada en la Biblia. Y tienes que estar seguro de que esa persona está en oración y hablando con Dios. Y entonces entenderás que hay una diferencia entre lo que dice el mundo y lo que dice Dios. Tiene que estar basado en principios bíblicos. Mantequilla, queso, carne de animales muertos. Ahora la lista empeora. Ups. Ricos pasteles, mala cocina, crea enfermedades y ciertamente corromperá la sangre y traerá enfermedad y sufrimiento y pervierte el discernimiento. Todo es cuestión de la mente. Ahora, en la última conferencia discutimos la química y discutimos los componentes del té y del café. Miramos la cafeína, miramos la teobromina, miramos la teofilina, miramos la composición química y dijimos lo que hace en la bioquímica. No voy a entrar en la bioquímica esta noche, voy a mirarla desde un aspecto totalmente diferente. Su discernimiento se verá afectado. Le ruego a nuestra gente que considera que la reforma pro salud es esencial y que lo que ponemos en nuestros estómagos debe ser simple alimento de buen pan preparado de forma sencilla y granos y fruta. ¿Qué dice el mundo? No comas pan, está lleno de gluten, no lo comas. Hay mucha religión en un buen pan. Pero, ¿qué comemos? Comemos pan refinado. Está bien, comeremos pan, lo compraremos en el almacén, todo refinado, hiperglucémico, sin discernimiento en absoluto. Todos ustedes son hiperactivos un momento y totalmente letárgicos al siguiente. Oscilan entre la violencia y la depresión profunda. Y piensan que eso es solo la señal de los tiempos. La ignorancia no se excusa ahora para la transgresión de la ley. La luz brilla claramente y nadie necesita ser ignorante porque el gran Dios mismo es el instructor del hombre. Todos están forzados por las obligaciones más sagradas de prestar atención a la sana filosofía y la experiencia genuina que Dios ahora les está dando en referencia a la reforma pro salud. Él procura que el tema sea agitado. ¿Estás siendo crítico? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué predicas constantemente sobre este tipo de cosas? ¿No puedes callarte? No tiene nada que ver contigo. El tema debe ser agitado. No tengo derecho a ir a atacar a alguien por lo que tiene en su plato. Pero ciertamente tengo el derecho de explicarles por qué es malo. Y si me dice que me vaya bien, he hecho mi trabajo. No tengo que ir a él todos los días y decirle que es malo. Es malo, es malo, es malo, es malo. Pero si quiero tener discernimiento y estoy tratando bien con el ministerio, entonces se convierte en un problema serio y es un asunto completamente diferente. Todos están forzados por las obligaciones más sagradas, obligación de prestar atención a la sana filosofía y a la experiencia genuina que Dios les está dando ahora en referencia a la reforma pro salud. Él procura que el tema sea agitado y la mente pública profundamente conmovida para investigarlo. Esto es estruendoso. Es imposible para los hombres y mujeres, mientras están bajo el poder de los pecaminosos hábitos destructores de la salud e inervantes del cerebro, apreciar la verdad sagrada. Esto es mortal. No puedes distinguir la verdad cuando no tienes una mente sana como consecuencia de lo que estás comiendo. Y por lo tanto, la verdad te parece una tontería. Así que cuando Jesús sanó a alguien, ¿no sanó lo físico como lo mental? Siempre van de la mano.
Ahora, esta declaración ha sido utilizada por escritores modernos para desacreditar el espíritu de profecía y está escrito en los libros modernos que están apareciendo o acaban de aparecer en la prensa en cuanto a por qué este es un falso profeta. Colocáis sobre vuestras mesas mantequilla. Mira la lista. Es fascinante. Colocáis sobre vuestras mesas mantequilla, huevos y carne, y vuestros hijos participan de esto. Se los alimenta precisamente con lo que excitará las pasiones animales y entonces venís a la reunión y pedís a Dios que bendiga y salve a vuestros hijos. ¿Hasta qué altura llegan vuestras oraciones? Tenéis una obra que hacer primero. Ups. Y dirán, bueno, con una declaración tan fanática debe ser un falso profeta. ¿Acaso Dios no dijo santificaos porque mañana lo haré? ¿Y acaso la plaga no golpeó a quienes se le metieron a la boca antes de que fuera siquiera masticada? Entonces, ¿qué hay de malo en la declaración? O las personas que escriben estas cosas en contra del espíritu de profecía perdieron su discernimiento por alguna razón que no puedo juzgar. Tal vez beban café y tengan estos picos en su mente que determinan su discernimiento. Tal vez hagan otras cosas, tal vez consuman teobromina en grandes cantidades, chocolates y todas estas cosas. No lo sé, pero el hecho es que no hay nada antibíblico en esa declaración. Y luego está esta declaración atronadora. En esta etapa de la historia de la tierra, comer carne es una deshonra para Dios. Y creo que eso debería hacer que todos se sientan erguidos. Si comen carne, era una deshonra para Dios en el tiempo del Éxodo. Entonces, ¿no es una deshonra para Dios en el Éxodo antitípico y nuestro camino a Canaán? Seguramente debe ser. ¿Es el profeta el que está equivocado o es la mente la que está equivocada? Ahora echemos un vistazo a algunas de esas declaraciones y sé que suenan duras y la gente dice, esto es una locura. El tabaco, un veneno sutil. El uso del tabaco es un hábito que frecuentemente afecta el sistema nervioso. Estamos hablando de la mente. Porque hermanos y hermanas, esta es una batalla por la mente. De una manera más poderosa que el uso del alcohol, ata a su víctima con ligaduras más fuertes y esclavizantes que la copa que embriaga. El hábito es más difícil de vencer. En muchos casos el cuerpo y la mente están más completamente intoxicados con el uso del tabaco que con los licores espirituosos, pues es un veneno más sutil. Esto es un momento en que la fraternidad científica proclamaba la droga maravillosa de los cigarrillos, la cura de todas las enfermedades pulmonares, y el mundo médico lo recetaba, pero empeoraba. Esta es una declaración moral. Las generaciones futuras serían ennoblecidas o rebajadas por su conducta, habrían decidido que no podrían unir sus vidas a la vida de hombres que tenían un apetito antinatural por las bebidas alcohólicas y el tabaco, los que constituyen venenos de acción lenta pero segura y mortal, que debilitan el sistema nervioso y rebajan las facultades nobles de la mente. Si los hombres insistían en conservar esos malos hábitos, las mujeres deberían dejarlos dejado en su bendita soltería para que disfrutasen de esos compañeros de su elección. Las mujeres no deberían haberse considerado de tan escaso valor como para unir su destino al de hombres que no tenían control sobre sus apetitos, pero cuya felicidad principal consistía en comer, beber y gratificar sus pasiones animales. En aquellos días las mujeres no fumaban. Hoy las mujeres fuman y el hombre intenta dejar de fumar. ¿Se ha vuelto loco el mundo? Mujeres y niños sufren por tener que respirar en la atmósfera que ha sido contaminada por la pipa, el cigarro o el pestilente aliento del que usa tabaco. Los que viven en esta atmósfera siempre estarán enfermos. Cuando contemplo hombres que pretenden gozar de la bendición de una satisfacción completa mientras son esclavos del tabaco, que escupen y ensucian todo lo que se halla a su alrededor,
Me pregunto, ¿qué aspecto ofrecería el cielo si se permitiera entrar en él a los que usan tabaco? Los labios de quienes pronuncian el precioso nombre de Cristo estarían contaminados por el uso del tabaco, saturados con un aliento maloliente, y aún el lino de las vestimentas se hallaría impregnado. La persona que ama un ambiente corrompido está corrompida por dentro. Lo que se ve por fuera indica lo que hay adentro. ¿Crees que esto es una declaración profética muy popular o el mundo la considera una locura? En algunas de las cosas que analizamos, la carne, ¿es la industria de la carne una de las industrias más grandes del mundo? Sí. Hemos analizado el té en las conferencias anteriores, hemos analizado el café, analizamos los alcoholes, solo fugazmente. Ahora analizamos las declaraciones sobre el tabaco y el discernimiento. ¿Crees que el enemigo de Dios querría introducir exactamente estas cosas en el mundo? Entonces, ¿dónde encontramos la raíz de estos males y de dónde vienen? Ahora, a menudo se nos acusa de ser extremistas singulares porque creemos que no deberíamos fumar, no deberíamos beber y deberíamos eliminar todas estas cosas. Y creemos en los principios protestantes que el mundo protestante creía. Es decir, que todos los protestantes creían eso, y aquí hay un mensaje para el pueblo de los últimos días que dice: sepárate del mundo y haz estas cosas. Eso es lo que dice el espíritu de profecía. ¿Encontraremos un mensaje similar con el anticristo o encontraremos el mensaje opuesto con el anticristo? ¿Cuál es su discernimiento sobre este asunto? Si los protestantes tenían razón, entonces deberíamos encontrar lo opuesto en el otro lado. Determinemos si es así. Aquí está el Catholic World Report. Esta es una publicación católica romana, una historia del catolicismo y el tabaco. Y cito: Ex funo dare lucem. En el momento justo, después de que los exploradores españoles dieran a conocer el tabaco a través de los viajes de Colón fumándolo o inhalándolo como lo hacían los nativos del Nuevo Mundo, lo llevaban con algo de un aire diabólico, porque los nativos lo usaban para conectarse con espíritus invisibles. El tabaco fue utilizado para crear un contacto con el mundo espiritual por los paganos. Fue utilizado para el espiritismo. Fue una herramienta en manos del diablo. ¿Qué hizo Roma con él entonces? Para algunos de los más serios del clero misionero, las espirales de su humo y su acción sobre los espíritus de quienes lo bebían eran una especie de parodia sacramental de los sacramentos de la iglesia, establecidos de antemano en el Nuevo Mundo por el diablo para impedir su invasión y evangelización. Por lo que incluso Roma admite que esta hierba era del diablo. ¿Qué hicieron con ella? Papa Benedicto. Aunque Benedicto el VIII era un inhalador, reforzó la necesidad de mantener el tabaco alejado del altar y el tabernáculo en 1725. Evocó la pena de excomunión por fumar en San Pedro, porque reconoció que los feligreses se escapaban con frecuencia de la misa por un rato para fumar un cigarrillo o inhalar. Esta es una publicación católica romana de su propia pluma. Y él había decidido que era mejor para ellos permanecer adentro y no interrumpir ni perturbar la liturgia o perderse parte de ella. La nariz del Papa. Benedicto XIV también era un inhalador. Dijo una vez haber ofrecido una vez su caja de inhalación al líder de alguna orden religiosa que se negó a tomar una pizca de inhalación, diciendo: Su Santidad, yo no tengo ese vicio. A lo que el Papa respondió: no es un vicio. Si fuera un vicio, usted lo tendría. Así que ya no era un vicio porque el Papa lo estaba usando. El Papa Pío IX
era un inveterado inhalador y era tan efusivo y constante en ello que a menudo tenía que cambiar su larga sotana blanca unas cuantas veces al día. El espíritu de profecía dice que hasta el lino estaba sucio. Sí, era blanco. Después de todo, y el polvo del tabaco se asentaba sobre él. Ofrecía tabaco y cajas de tabaco a los visitantes y la iglesia había establecido un monopolio sobre el comercio del tabaco en los estados papales. Y en 1863, ¿no es eso fascinante? Justo en el tiempo del periodo de 1844, cuando Dios da un mensaje a su pueblo. Manténgase alejado de estas cosas. La iglesia de Roma dice, adelante, y nosotros controlaremos la industria. Durante su pontificado, consolidó sus operaciones de procesamiento de tabaco bajo la dirección pontificia de sal y tabaco en un edificio recién construido en la Piazza Mastai en Roma. Así que uno lo introduce sabiendo que lo llaman la hierba del diablo y el otro advierte contra eso. Elige tú entonces cuál es el falso profeta. Tabaco jesuita. El tabaco jesuita. En los siglos XV y XVII, los jesuitas desarrollaron grandes plantaciones de tabaco en América Central y del Sur y tenían intereses financieros en retener los ingresos provenientes de ellas. Los dominicos, los franciscanos y los agustinos tenían acuerdos similares en América Central durante ese tiempo. Los jesuitas aficionados a su tabaco fueron acusados por sus oponentes protestantes y seculares sin ninguna evidencia de que estaban tratando de envenenar a los protestantes con este material. Como sea, finalmente el tabaco fue capturado de los barcos españoles y en 1702 por el almirante inglés Thomas Hobson y encontró su camino hacia el mercado británico. Estos vicios han sido preparados para nublar el discernimiento de la gente, del tiempo, del fin en este planeta. Uno lo advierte y el otro lo introduce. Al mismo tiempo que los misioneros jesuitas introdujeron el tabaco que aman en la capital de China durante la dinastía Manchú, alrededor de 1715, durante algún tiempo los chinos conversos al catolicismo fueron llamados consumidores de tabaco por sus compatriotas y se encargaron de la fabricación y venta de tabaco en Beijing. A muchos tibetanos, monjes budistas, todavía les gusta mucho el tabaco. Ok. Y aquí vemos al Papa fumando mientras habla con los líderes del bloque este, que son ateos, y a los cardenales disfrutando de un cigarrillo y haciéndolo popular y difundiendo esta hierba por todo el mundo. Ahora, ¿cómo se hace popular algo así? Introduciéndolo en el teatro jesuita, que es Hollywood, y en todas las películas. Y si recuerdan las películas, ¿hubo alguna vez una estrella de cine que no fumara para traer esta hierba al primer plano? ¿Qué pasa con la industria moderna del alcohol? ¿De dónde viene eso? ¿No es de la Iglesia Católica? ¿No fueron los frailes los que elaboraron las primeras cervezas? ¿No fueron los frailes los que destilaron las primeras que tenemos hoy y fundaron las grandes industrias de licores de la época? Entonces, ¿quién es responsable de difundir estas drogas debilitantes de la mente que han causado tanta muerte y horror en el mundo? Roma es responsable. Aquí puedes ver las fotos. Monje probando vino, monje preparando cerveza. ¿Qué pasa con el té, el café y el cacao? Seguramente esos no entran en esa categoría. No voy a entrar en la ciencia porque lo hice en la última conferencia. Puedes buscarlo allá. Alimento para el pensamiento es el nombre de la conferencia. Y vemos lo que el espíritu de profecía tiene que decir al respecto. El beber té y café es un pecado. Voy a las iglesias, incluso en nuestras propias filas, donde hay una cafetería a la entrada, y te dan una taza de café cuando entras, y después del servicio todos beben café y se sorprenden cuando no quieres participar. Y piensan que te has vuelto loco. No pueden leer o creen que el espíritu de profecía es una broma. El beber té y café es un pecado, una complacencia dañina, que a semejanza de otros males perjudica el alma. La carne envió una debilidad al alma
Bueno, beber café y té envían una debilidad al alma, a la mente, a tu discernimiento. Estos ídolos acariciados crean una excitación, una acción mórbida del sistema nervioso. Los que complacen su apetito pervertido lo hacen en perjuicio de la salud y del intelecto. No pueden apreciar el valor de las cosas espirituales. Si quieres beber café, perderás tu discernimiento. No podrás distinguir entre lo correcto y lo incorrecto tan fácilmente como cuando no lo haces. Ahora sé que mucha gente se enojará conmigo, pero solo digo que esto es lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Qué crees que dirá la Iglesia Católica Romana sobre el tema? Bueno, si es el anticristo, entonces debe decir exactamente lo opuesto, ¿verdad? Si no es el anticristo, entonces debe decir exactamente lo mismo o algo similar. El Espíritu de Profecía escribe que te vuelves menos susceptible a la influencia del Espíritu Santo. Para un usuario de estimulantes, todo parece insípido sin la querida indulgencia. Esto amortigua las sensibilidades naturales tanto del cuerpo como de la mente y lo hace menos susceptible a la influencia del Espíritu Santo. En ausencia de los estimulantes habituales, tiene hambre de cuerpo y alma, no de justicia, no de santidad, no de la presencia de Dios, sino de su amado ídolo. En la esencia de la lujuria dañina, los cristianos profesantes están debilitando diariamente sus poderes, haciendo imposibles, esto es aterrador, glorificar a Dios. No pueden reflejar el carácter de Dios. Y cuando dicen que no ven nada malo en ello, es porque están tan embotados que no pueden discernir la diferencia entre el bien y el mal. Ahora, ¿quién introdujo el grano de café en el mundo? Bueno, averigüémoslo a partir de la historia. Bendito sea como el Papa bautizó el café. Me encanta el café y hay algunas cosas que disfruto más que una rica taza de café bendito. Pero mi afecto por esta bebida va más allá de la preferencia y raya en la necesidad, porque cuando suena la alarma y me levanto de la cama cada mañana, el café es lo único que puede restaurar mi humanidad y evitar que vuelva a caer suavemente en el sueño de mi silla. Escribe el autor del caballerocatólico.net. Hablando en la red sobre el catolicismo y la historia del catolicismo. Pero, ¿sabías que la popularidad del café en Occidente se debe a la gran medida del Papa Clemente VIII en el año 1536 a 1605? ¿No es maravilloso? Justo a tiempo, el café llega para destruir el discernimiento sobre los puntos de la reforma. El momento siempre es excelente. Cuando el café fue llevado por primera vez a la Europa cristiana, fue recibido con muchas sospechas, ya que era la bebida de los infieles musulmanes con quienes los cristianos habían estado en la guerra durante siglos. Incluso algunos llegaron tan lejos como para llamar esta bebida exótica la bebida de Satanás. Esto es de la página web católica. Inevitablemente, el café llegó al Vaticano, donde fue presentado al Papa Clemente VIII. Mientras muchos de sus asesores clamaban para que el Papa prohibiera la controvertida bebida, se negó a hacerlo antes de probarla él mismo. Le trajeron al Papa una taza humeante de café y solo tomó un sorbo. Inmediatamente quedó encantado y, según la leyenda, declaró que la bebida del diablo es deliciosa. Deberíamos engañar al diablo bautizándola, para que sepan que es del diablo, pero lo bautizan y el resto es historia. Debido a la bendición papal, el café se extendió rápidamente por toda Europa y finalmente por el mundo, donde sigue siendo una bebida popular perenne. Elija usted este día el impopular espíritu de profecía o las palabras del anticristo, según la teología de la Reforma. Elige hoy si quieres estar con uno, bien. Si quieres estar con el otro, también. Bien, todo el mundo se maravilló en pos de la bestia, recibió la mentalidad de la bestia. ¿Por qué? Porque come y bebe como la bestia y no puede discernir de otra manera. El café fue introducido desde Etiopía al mundo árabe a mediados del siglo XIV. Ahora veamos cómo se infiltró en Occidente. En 1650 se introdujo en Viena,
Francia 1660, Londres 1630, Alemania 1675, Estados Unidos 1669. ¿Quién lo introdujo? ¿Quién fue el primero a introducirlo? El Papa lo bendijo. Pero ¿quién lo introdujo? Muchos aspectos del café se pueden ver en el estilo de vida moderno por volumen absoluto. Estados Unidos es el mayor consumidor. No tenemos que leerlo todo, cómo llegó a través de las distintas naciones, etcétera, etcétera, y luego se convirtió en un café de la sociedad. Por lo que el papado introdujo el café en el mundo occidental, justo a tiempo para destruir las mentes de la gente del periodo de la Reforma. Ahora, ¿qué pasa con el té? Seguramente los jesuitas no tienen nada que ver con el té. Oh, vamos, no puede ser así. ¿O sí? La historia del té negro en China. He hecho un artículo sobre el té. Échale un vistazo. China es el lugar de nacimiento del té negro, del que hablamos y lo que contiene, que en China se llama quizás más apropiadamente té rojo oncha, por el color rojo que el té generalmente produce. Su historia en China se remonta a finales de la dinastía Ming, alrededor de 1590, cuando se produjo el primer té negro. Historia del desarrollo del té negro en Inglaterra. Es el país que más té bebe. Por cierto, ¿qué país encabezó la reforma y la difusión de la teología de la reforma en todo el mundo? Gran Bretaña. Los alemanes lo pensaron, Gran Bretaña lo difundió. Historia del desarrollo del té negro en Inglaterra. Los británicos son famosos en todo el mundo por su pasión por el té. En 1662, cuando la princesa Catherine de Portugal se casó con el rey Carlos, trajo varias cajas de té negro chino como dote. Eso introdujo el té negro al Palacio Británico y desde entonces ha sido una parte indispensable de la vida de la realeza británica. Supuestamente y muy probablemente lo primero que hace la reina británica todos los días es beber una taza de té negro, por lo que el té se introdujo desde Portugal. Me pregunto quién fue el primero en traer el té a Europa. Aunque los comerciantes deben haber llevado durante mucho tiempo historias de té e incluso muestras de té de China y Japón a Europa, un misionero jesuita portugués, Jasper de Cruz, fue la primera persona en documentar su experiencia de hacer y beber el té en 1560. Pero fue un holandés quien introdujo la bebida comercialmente en Europa. Los holandeses solo introdujeron el té verde, pero no el té negro. Los jesuitas introdujeron el té negro. Portugal fue el primero en introducir la práctica de beber té en Europa, así como el primer país europeo en producir té, y la reina trajo el té negro al país de la Reforma para destruir el discernimiento del pueblo de Dios. El diablo está usando estas cosas y pensamos que el espíritu profecía es tonto y obsoleto y debe ser relegado al montón de chatarra de la historia, y la gente escribe libros en esta época y la relega a un elefante blanco. Ahora, el teatro jesuita y el vicio. Noticias del Lexus. La cultura del café. Aparece con frecuencia en cómics, televisión, películas, una variedad de formas, programas de televisión, programas como NCIS muestran personajes constantemente con un expreso en la mano o personas que distribuyen vasos para llevar a otros personajes. Las tiras cómicas de Adam y Perlas ante los cerdos frecuentes centran la tira en torno a visitar o trabajar en cafeterías. El escritor masculino diario Philip Nolan afirmó que la difusión de la cultura del café en Irlanda es una gran medida en mérito de los programas de televisión estadounidenses como Friends y Frasier. Y dijo, lo vimos reflejado en el estilo de vida de nuestra televisión. El teatro jesuita está envenenando las mentes de las personas. Vaqueros fumando, gente bebiendo café. Hoy en día es inhalar drogas. Me pregunto quién quiere introducir drogas en el mundo. Me pregunto quién quiere introducir cocaína en el mundo a medida que las drogas se empeoran.
y empeoran para destruir la mente de modo que no puedes distinguir entre el bien y el mal. Sí, comienza con uno y termina con otro. Encantador chocolate, Teobromina, Casa de Chocolate del siglo XVIII, cuando el chocolate finalmente llegó a Inglaterra en 1650. ¿No es fascinante de nuevo? Nuevamente, la droga de la reforma. ¿Quiere Satanás jugar con las mentes de la gente? Es interesante que el espíritu de la profecía ni siquiera escriba sobre el chocolate. Hay una declaración y quizás un poco sobre el cacao del que estaba hecho, porque el chocolate ni siquiera se fabricaba en esa etapa todavía. En 1650 era una bebida reservada para los ricos debido a los altos aranceles de importación de los granos de cacao. Se volvió muy popular en la corte del rey segundo y después se volvió más disponible. La primera casa de chocolate de Londres fue inaugurada en 1657 por un francés que produjo el primer anuncio de la bebida de chocolates que se vio en Londres en 1544. Retrocedamos un poco. Los frailes dominicos entran en ritmo. Los frailes dominicos traen una delegación de mayas para conocer a Phillips. Los monjes españoles que habían sido enviados a procesar los granos de cacao finalmente revelaron el secreto. No pasó mucho tiempo antes de que el chocolate fuera aclamado en toda Europa como un alimento delicioso y saludable. Los frijoles todavía se usaban como moneda. 200 frijoles compraban un pavo. 200 frijoles era el salario de un portero y compraban una gallina, un pavo o un conejo. El precio realmente ha aumentado en 30 años. 3 frijoles se podían cambiar por un huevo de pavo, un aguacate nuevo o un pescado envuelto en cáscaras. Un frijol compraba un aguacate bien maduro, un tomate o un tamal. En 1569, la Iglesia romana examina seriamente el chocolate. El cacao se topó con un obstáculo religioso en 1591 por la espinosa cuestión de si el consumo de la bebida rompía o no el ayuno del Cuaresma, el periodo del año litúrgico que conducía a la Pascua, tiempo de oración, tiempo de abnegación. Los jesuitas que comerciaban con chocolate tomaron una posición claramente práctica al sostener que el ambrosio y la bebida económicamente rentable ciertamente no rompían el ayuno. Continuemos. Antes el Papa Gregorio, quien declaró que beber cacao no rompía el ayuno, anotó un tanto para los jesuitas y para el comercio del cacao, al igual que con el café. Anteriormente, el cacao avanzó con la aprobación papal. ¿Quién trajo el cacao al mundo occidental? Los jesuitas. Elige. O el espíritu de profecía está en lo correcto, o los jesuitas tienen razón, porque dicen exactamente lo contrario. No pueden ser más contradictorios. Entonces, ¿a cuál queremos creer? Pío, a quien no le gusta beber chocolate, declaró que beber chocolate el viernes no rompía el ayuno. En 1828 se inventó la prensa del cacao. Escuchen esto, para mí es fascinante. En 1830 la bebida se convirtió en un dulce. En 1847 se produjo el primer chocolate fundido. En 1849 Cadbury exhibe chocolate. ¿Quién controlaba el mercado de los granos de cacao? Los jesuitas lo controlaban. Lo introdujeron y luego lo hicieron apetecible para que todos comenzaran a comerlo. ¿Es una batalla por la mente? ¿Sí o no? ¿Y por qué el momento es tan perfecto? ¿Por qué se introducen estas cosas en su forma primitiva en la época de la Reforma? Y cuando se trata de la elección final de la reunión, están allí en su apogeo y su perfección. Y 1851 llega a los estadounidenses. 1875 se desarrolla el chocolate con leche. 1879 el chocolate se derrite en la boca. Y para 1900 la historia es historia. Y Suiza lidera el mundo en chocolate. Quisiera que todos fuéramos reformadores en pro de la salud. Me opongo al uso de pasteles. Ups, está empeorando. Te dije que tendría problemas. Estas mezclas no son saludables.
Nadie puede tener una buena capacidad digestiva y una mente clara si come mayormente masitas dulces y tortas de crema y toda clase de pasteles. ¿No nos encanta ir a restaurantes y devorar grandes platos de pastel durante nuestras comidas o después de nuestras comidas? ¿Por qué? ¿Este es el alimento de Dios o es el alimento del diablo? ¿Qué le hace a la mente esta mezcla de leche y azúcar? Lo estudiamos en la conferencia anterior. ¿Cómo afecta su capacidad mental? No voy a entrar en detalles, volvamos a ello. Masitas dulces y torta de crema y toda clase de pasteles y consume una gran variedad de alimentos en una misma comida. Cuando hacemos esto y luego tomamos frío, todo el sistema queda tan entorpecido y debilitado que no tiene poder de resistencia, no tiene fuerza para combatir la enfermedad. Preferiría un régimen con carne antes que las tortas y los pasteles dulces tan generalmente usados. Por lo que algunos adventistas piensan, bueno, yo no como carne, pero seguramente voy a consumir grandes cantidades de pasteles y bollería. Sería mejor comer carne en términos de su discernimiento. Eso es lo que dice el espíritu de profecía. Recuerden los reformadores en pro de la salud que pueden hacer daño publicando recetas que no recomiendan la reforma pro salud. Debe manifestarse mucho cuidado al proporcionar recetas para natillas y pasteles. Si se come una torta dulce como postre con leche o crema, se producirá fermentación en el estómago y entonces los puntos débiles del organismo humano contarán la historia. Estallarán en otras enfermedades, su sistema vascular se contaminará, pero lo más importante, su cerebro se verá afectado por esta perturbación en su estómago. No puede discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Ahora, Dios nos da toda esta información, el espíritu de profecía, para golpearnos en la cabeza o para protegernos. Absolutamente. ¿Quién está en control de la industria que está destruyendo a toda la humanidad hoy en día? ¿Es el pueblo de Dios o es el pueblo del diablo? No es difícil de discernir. El mundo protestante dijo que existe el anticristo. Los hemos visto a todos introduciendo todas estas cosas en el mundo. Con frecuencia me siento en las mesas de los hermanos y veo que usan grandes cantidades de leche y azúcar. Estas recargan el organismo, irritan los órganos digestivos y afectan el cerebro. Este es el problema. Deberíamos comer frutas, granos, nueces, semillas y vegetales. Buen pan horneado, hecho de granos enteros y tendríamos discernimientos en nuestras mentes. Si no lo hacemos, lo perderemos. Esto viene de la propia Coca-Cola. ¿Cuánto azúcar hay dentro de una lata de 2 litros de Coca-Cola? Coca-Cola contiene 10.6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, por lo que son 35 gramos en una lata de 330 mililitros, equivalentes a 7 cucharaditas, y 26.5 en una lata de 250, es decir, 5 cucharaditas y media. Coca-Cola en estos días está endulzado con jarabe de maíz, lo que la hace aún más peor. Así que ahora tienes una sustancia que va directo a tu cerebro. Ahora, mostré esto en la última conferencia, pero solo por la continuidad lo mostraré nuevamente. ¿Coca-Cola tiene cocaína? La respuesta es que tuvo que ser extraída, pero esta página web dice que Coca-Cola no se volvería completamente libre de cocaína hasta 1929, cuando la ley la prohibió, cuando los científicos prefirieron el proceso de eliminar todos los elementos psicoactivos del extracto de la hoja de la coca. Ahora me pregunto, ¿quién controla la industria del extracto de hoja de coca y de la hoja de cacao? ¿Será el espíritu de profecía o serán los jesuitas? Si bien la receta moderna de Coca-Cola es un secreto empresarial muy apreciado, hay razones para creer que la bebida todavía contiene algo de extracto de hojas de coca, que ya se había notado en 1929. Cuando quitaron el azúcar, solían reemplazarlo con sacarina y se descubrió que la sacarina era altamente cancerígena, por lo que se les prohibió hacerlo. Ahora usan aspartame, que es una droga que altera la mente. Así que esta es, disculpen, la bebida del diablo. Ahora,
Volvamos a la droga mágica de Freud, coca. En otras palabras, cocaína. La iglesia, a pesar de los líderes españoles, se dio cuenta de que la coca era una herramienta necesaria y un incentivo para trabajar en el aire andino enrarecido en las altas montañas. Y en 1569 el rey Felipe II decretó que la coca no era diabólica. España necesitaba mano de obra para extraer oro, plata y piedras preciosas. La productividad había sido baja y la muerte era común para quienes trabajaban en las minas. En 1570, España había impuesto el pesado impuesto residente pagadero sobre la moneda española, y para hacer esta moneda, los indios esclavizados fueron obligados primero a trabajar más duro con raciones cortas durante largas horas. ¿Quién ejecutó estas llamadas reducciones? Estos trabajos forzados limitaban a los jesuitas. Los jesuitas los dirigían, así que se vieron obligados a trabajar muchas horas seguidas y se les daban hojas de coca 3 o 4 veces al día, y esto pudo mejorar la producción. Y los lingotes fluyeron de las minas para el desarrollo de la Armada Española. ¿Y para qué se iba a utilizar la Armada Española? ¿No era para destruir el protestantismo? Entonces, el comercio de coca se utilizó para la Armada Española. Un indio varón con hojas de coca transportaba 70 kilos, 5 kilómetros en 45 minutos, y podría subir a una montaña empinada de 4.500 metros de altura a una velocidad de 2.5 kilómetros por hora. En uno de los grandes cambios de la historia, los jesuitas afirmaron que la cocaína del diablo ahora se usaría para ayudar a la obra de Dios. ¿De dónde vino la cocaína? De los jesuitas. ¿Quién la introdujo? Los jesuitas. Toma tu decisión nuevamente. O el espíritu de la profecía es una locura, o da en el punto. Desafortunadamente, el 90% de los trabajadores mineros nunca vivieron sus 5 meses de mandato porque todos murieron. A Satanás no le importa si destruyen una mente. Ahora, echemos un vistazo a las empresas que controlan las industrias modernas para pervertir nuestra comida, para producir productos químicos venenosos en el mundo y destruir las mentes y las vidas del pueblo de hoy. Aquí en la página web que habla sobre la historia completa de Monsanto, la corporación más malvada del mundo. Interesante, este es el fundador, se ve increíblemente agradable. En 1901, la empresa fue fundada por John Francis Quinn, un miembro de los Caballeros de Malta. Los Caballeros de Malta están controlados por los jesuitas. Esta es una compañía jesuita. En otras palabras, fue fundada por individuos controlados por jesuitas. ¿Y qué es lo primero que introducen? Producen sacarina y se la dan a la Coca-Cola. ¿Estas empresas están confabuladas, sí o no? Sí, están confabuladas. Incluso entonces, el gobierno sabía que la sacarina era venenosa y demandó para detener a su fabricación, pero perdió en la corte, abriendo así la caja de Pandora de Monsanto para comenzar a envenenar al mundo a través de los refrescos. Desde entonces ha introducido productos PCB que están matando a miles de personas. Desde entonces ha producido muchos otros químicos. En 1920, Monsanto se expande a los productos químicos industriales y las drogas, convirtiéndose en el mayor fabricante mundial de aspirina. Esto también en el momento en que las cosas comenzaron a ir terriblemente mal para el planeta a toda prisa, por lo que produjeron PCB y se usaron como lubricantes. Y causaron muerte fetal y nacimientos inmaduros en los Estados Unidos. En 1930 crearon el primer maíz híbrido y se expandieron el jabón detergente para limpieza industrial. En 1940 comenzaron a investigar sobre el uranio para usarlo en el proyecto Manhattan y la primera bomba atómica. Esta gente quiere destruir la humanidad, no elevarla. Si quieres estudiar la industria de la salud, encontrarás la huella de Dios en una mano y encontrarás la huella del diablo en la otra. Y depende de la humanidad elegir si quieren seguir a uno o a otro. En 1950 se asocian estrechamente con Walt Disney Company
Y si miras los subliminales y las películas, entonces el resto es básicamente historia. Y ellos erigieron la casa del futuro allí. Y no tenemos que entrar en detalles. Y si queremos finalizar la historia, aquí hay una nueva publicación que ha salido. Está la página web Armas, Drogas y Sexo. La red mundial de jesuitas genera 1 billón al año. ¿Qué dice al respecto? La siguiente salida del próximo libro de Sean McLaren, Depresión Romana, como el más letal del Papa Negro y la milicia jesuita distorsionando la historia de los Estados Unidos de América, y fue publicado este año. Los 3 mayores generadores de dinero ilegal en el planeta: armas y municiones, drogas y tráfico de personas, tráfico de armas, drogas y tráfico sexual, existen donde quiera que los jesuitas ya tienen o desean tener discordia política y social. Están tan organizados como cualquier corporación transnacional, con sacerdotes jesuitas en el más alto nivel de administración, y se visten para parecer astutos y geniales. Tienen su propia marca de publicidad, marketing y relaciones públicas clandestinas, algunas de las cuales están dirigidas por expertos en esas áreas. Así que mientras se anuncia como ilegal en todo el mundo, se comporta como un negocio legítimo. Esto es lo que dicen los medios. ¿Quién está tratando de controlar tu mente? Ya sea con café, té, productos de cacao, drogas o cualquiera de estos otros ismos terribles, o manipulando la cadena alimentaria. Entonces aseguren tierra donde pueden cultivar sus propios vegetales, porque todas estas cosas están siendo manipuladas. Pero aún así estaréis mejor comiendo plantas que comiendo productos animales. Dios exige que su pueblo progrese constantemente. Debemos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es el mayor obstáculo que se oponga a nuestro progreso intelectual y a la santificación del alma. No obstante, todo lo que profesamos en lo que concierne a la reforma pro salud, algunos de entre nosotros se alimentan mal. El halago de los apetitos es la causa principal de la debilidad física y mental, del agotamiento y de las muertes prematuras. Toda persona que busca la pureza de mente debe recordar que en Cristo hay un poder capaz de dominar los apetitos. Me gustaría hacer un llamado a la gente a no ignorar el espíritu de la profecía y no dejarse arrastrar a este debate sobre su validez o no validez en este tiempo en el que vivimos. Cuando estas personas no tienen ningún discernimiento en absoluto, use las declaraciones que he usado esta noche para probar su invalidez. Cuando se puede ver claramente por contraste entre lo que está haciendo el anticristo y lo que el pueblo de Dios debería estar haciendo. Prefiero estar del lado del Señor y por lo tanto, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Amén.